Dios bendiga a todos. Vamos a tener un estudio hoy de la palabra y tiene que ver con las promesas que hay en Jesús, promesas de restauración. Y es que la verdad se habla mucho de restauración y se habla mucho de que yo tenía un carro, tenía un buen trabajo, tenía una buena empresa y la perdí y ahora yo espero la restauración de aquello. Bueno, Dios por medio de Cristo Jesús va más allá y Él nos promete aún cosas mayores. Y quiero que usted, de parte de Dios, aprenda a tener la mirada donde la debe tener, puesta en sus promesas espirituales, puestas en el reino de Dios. Y aunque Dios tiene la posibilidad y tiene el poder para restaurar cosas materiales, Él quiere que vayamos más allá. Y Jeremías 31, el versículo 10 al 12 dice así: Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber a las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán el bien de Jehová, el pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huertos de riego, y nunca más tendrán dolor. Amén y amén. Y el versículo 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén y amén. Soberano Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar la palabra, pero por sobre todo de entender grandes verdades. Y digo que entenderlas, Señor, porque han sido distorsionadas, han sido cambiadas, han sido transformadas y manipuladas por otro tipo de palabras que hoy el pueblo la recibe, hoy el pueblo la espera, pero que no se va a cumplir por cuanto ha sido una palabra adulterada. Háblanos con claridad, enséñanos y muéstranos lo que quieres hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La palabra de Dios, cuando nos da una advertencia o nos da una palabra de alerta, también nos habla de esperanza para el futuro, pues el deseo de Dios es bendecirnos y protegernos. Y aún también, en medio de todo esto, Dios habla de restauración y restitución. La situación que estamos viendo aquí, ¿qué es? Está Dios hablándole a un pueblo que se había apartado, un pueblo que le había dado la espalda a Dios, un pueblo que se había alejado de Dios. Y ahora están sufriendo, ya están en cautiverio, ha venido Babilonia, los ha llevado en cautiverio y las cosas no están para verlas desde una perspectiva alentadora. Pero Dios en medio de eso está ahí, haciéndoles ver que Él permitió esta situación en sus vidas, que ellos se la buscaron, pero que si se volvían a Dios, Dios podía restaurarlos. Así que cuando Dios habla de restauración y restitución, son aquellas cosas que Dios en un momento ha tenido que permitir que el enemigo los quite, que sean removidas de nuestra vida, nosotros alejados de esto. ¿Por qué? Porque esta situación y esta condición nos ha llevado a olvidarnos de Dios. Y es que esa es la naturaleza del ser humano. En la medida en que no nos falta nada, en la medida que crecemos, que hay abundancia, pues nos queda muy fácil alejarnos de Dios, nos queda muy fácil apartarnos de Dios y empezar a desarrollar nuestra vida como mejor nos parezca. Y pensamos que podemos darnos libertades, pensamos que podemos
darnos hasta vivir en libertinaje, porque hoy tengo el dinero, hoy tengo la provisión, hoy tengo la posición, hoy tengo las puertas abiertas, y esto me permite vivir y hacer cosas que la demás gente hace, que la demás gente vive, y nos olvidamos que nosotros estamos regidos bajo los parámetros y bajo la constitución del reino de los cielos. Y ahí está Israel, ahí está pasando eso, y los acontecimientos que se plantean en esto tienen que ver con lo que está viviendo esta nación. Y con la caída de Jerusalén fue inminente el fin de la nación, y en medio de esto Dios le dio palabra de esperanza a su pueblo perdido. Su desobediencia había obligado a Dios a esparcirlos, pero el Dios que los esparce es también el Dios que los recoge. Ahora Dios quería que se animaran, y el mensaje de la restauración es entregado a un pueblo que está pasando un momento muy difícil, de mucho desaliento, de mucho dolor, de mucha angustia, familias separadas, la ciudad dispersa, en manos de una nación conquistadora que los llevaba ahora para su territorio, los llevaba en la condición de prisioneros de guerra, de esclavos, y las cosas no eran fáciles para ellos. Pero ahí estaba Dios, con sus promesas, hablándoles, diciéndoles qué tenía para ellos, qué les esperaba, y ahí estaba un pueblo que en medio de estas circunstancias recibía buenas noticias, no para el presente, pero sí para un futuro venidero. Era necesario que ellos pasaran y vivieran lo que tenían que pasar. Y ahí es cuando Dios habla de restauración y de restitución, porque hay momentos que se nos quitan las cosas, y esto lo permite Dios con un propósito. Él sabe de qué hacemos ídolos. Y hay gente que hace ídolos de un carro, de una casa, de una empresa, de un trabajo, de un negocio. Hacen ídolos de sus hijos. Y nos alejamos de Dios. Y es cuando Dios tiene que reconvenirnos y llamarnos. Él, a través de las enseñanzas, a los cultos que usted participa, de la palabra de Dios que usted oye, de las experiencias que ven otras personas, Dios le está hablando. Pero muchas veces cerramos nuestros oídos, nos encerramos en nuestro mundo, y entonces queremos vivir de acuerdo a lo que tenemos. Entonces, si hay dinero, si hay provisión, si todo está marchando bien, si hay salud, si hay un ambiente que nos permita disfrutar de una posición, de un lugar, de una economía, de una estabilidad social, etcétera, entonces creemos que todo está bien, y empezamos a darnos libertades que Dios no nos ha permitido, o que Dios condena en su palabra. Y esto fue lo que le había pasado al pueblo de Israel. Dios había venido hablando al pueblo a través de los profetas, se había manifestado, y en este caso lo había hecho a través de Jeremías. Y Dios había traído palabra de alerta, Él quería protegerlos, quería librarlos, pero al final ellos nunca escucharon, ellos nunca lo oyeron, y ellos se tomaron la vida de una manera vivencial del presente, estaban ubicados en el presente, pero no sabían que esta condición espiritual, esta condición de vida que llevaba, iba a acarrear consecuencias lamentables para ellos. Y ahora están en esas consecuencias. Ahora lo que parecía imposible, ahora lo que muchas veces sonó como una cantaleta, como el tema repetido, ahora Dios les está hablando, ahora Dios les está enseñando, Dios está tratando con ellos, y están en esa circunstancia. Las Escrituras nos presentan a Dios como un pastor que tiene ovejas, y el pastor tiene la responsabilidad de guiar, de alimentar, de cuidar y proteger sus ovejas. Y aunque Israel estaba cautivo en Babilonia, llegaría un día en que Dios los llevaría de regreso a su tierra, a esos verdes pastos. Y ahí es el contexto de lo que vamos a ver hoy. Una condición difícil para ellos, compleja, dolorosa, angustiante, de soledad, pero ellos se lo habían buscado y sencillamente estaban cosechando lo que habían sembrado. Y es que muchas veces nos quejamos de los tiempos presentes que estamos viviendo, y muchas veces nos decimos: ¿dónde está Dios? Reclamamos. Hay muchos cristianos que ya no oran a Dios, sino que reclaman,
y hay otros más osados que exigen y demandan. Y no es eso. Qué bueno es tener una retrospectiva del pasado y poder analizar qué sembré para que esta cosecha haya llegado. Y eso fue lo que le había pasado a Israel. Se habían apartado de Dios, le habían dado su espalda a Dios, habían ido tras otros ídolos, habían ido tras dioses falsos, con promesas falsas y expectativas falsas. Y trayendo esto a nuestro presente, el Nuevo Testamento menciona a Cristo como el buen pastor. Ahí lo vas a ver en Juan 10:14. Y Él también cuida y protege a su pueblo. Y cuando las personas descuidan su relación con Él, como hizo Judá con Dios, se pierden estos beneficios del pastor, del buen pastor. Y esto fue una de las lecciones que Judá aprendió en este cautiverio. Y en Jeremías 31:11, al versículo 14 que acabamos de leer, está lleno de referencias de las bendiciones de Dios sobre los que se vuelven del cautiverio babilónico. Dice que gritarán de gozo en Sión, lo que indica un retorno a Jerusalén, lo que indica y nos muestra que serían bendecidos con abundancia de cosechas. Su tristeza se volvería alegría y Dios tenía buenas bendiciones reservadas para los israelitas cuando volvieran de su tierra, o volvieran a su tierra, cuando volvieran de su lugar de elección o de disciplina. Y aquí hay otra cosa que tenemos que resaltar: no nos gusta la disciplina. Y de hecho la misma palabra dice que en el presente la disciplina no es agradable, pero tenemos que entenderla y recibirla con gozo. Uno de los problemas muy profundos que tuvo Israel y que le causó mucho problema a ellos fue que en todo tiempo, cuando Dios los reprendía, ellos se acomodaban, pero volvían a sus andanzas, a sus malos caminos, olvidaban el propósito de la disciplina. Usted tiene que conocer las dos caras o las dos facetas de Dios: un Dios lleno de amor, de gracia y misericordia, pero también un Dios que se duele con el pecado, un Dios que castiga, un Dios que disciplina, un Dios que forja el carácter de Él en la vida de cada hijo. Y eso nos duele, pero es la única forma que podemos aprender. ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición humana, es nuestra condición carnal. Tenemos que ser enseñados en momentos de crisis, en momentos angustiantes, y eso es lo que le pasó a Israel. Y Dios le habla y les dice: tienen que ir allí, tienen que estar allí. Cuando vuelvan les voy a dar algo muy grande y glorioso. Y eso mismo hace hoy Jesús. Si te dejas disciplinar, si dejas forjar en mí tu carácter, si me permites que mi espíritu te guíe, cuando tú aprendas a caminar de la forma como yo quiero que camines, al ritmo que yo quiero que avances, entonces serás bendecido. Y como iglesia muchas veces eso nos cuesta. Nosotros quisiéramos ir siempre adelante, haciendo las cosas como a nosotros nos parece, y confiar en que Dios viene atrás, como ajustando para que todo nos salga bien. Y así no funciona. Usted tiene que aprender a caminar de la mano con el Señor, al ritmo que Dios le imponga y de la manera como Él lo determine. Y óigame bien eso, que es aún más difícil para nosotros entender, por el camino que Él quiere que tú y yo andemos. No como lo queremos hacer nosotros, no es a nuestra manera. Usted tiene que entender que entre los atributos que tiene Dios está esa omnisciencia, esa omnipotencia, esa capacidad para guiarnos, para dirigirnos, con la mayor sabiduría, la mayor certeza y la mínima probabilidad o el cero de probabilidad de error. Él conoce los tiempos, Él sabe todo y Él sabe qué es lo que más nos conviene y nos edifica. Y el pueblo tenía que entenderlo. Hoy como iglesia tenemos que entenderlo. Jerusalén sería bendecida con abundancia de cosechas, y dice que sus tristezas se volverían alegría. Y Dios tenía buenas cosas reservadas para los israelitas, como les dije ahorita, cuando volvieran de su cautiverio. Y la descripción que hace Jeremías del retorno de Judá es un recordatorio de la bendición de Dios sobre quienes se apartan del pecado para dejar de servir a Dios. Y Dios desea aliviar los estragos del pecado
que destruyen la vida de cada uno de los que le faltamos a Dios. Y Él también quiere ser el pastor amoroso, óigame bien, para quienes vuelven a Él. Y eso es lo que quería Dios, que ellos aprendieran que la paga del pecado es muerte, que la paga del pecado es dolor, es angustia, que alejarse de Dios paga muy mal. La recompensa que trae el alejarnos de Dios, el darle la espalda a Dios después de haberlo conocido, después de haber degustado de su presencia, de sus promesas y haber visto su gloria en nuestras vidas, alejarnos de Él va a tener grandes consecuencias. Y es lo que el pueblo necesitaba aprender. El pueblo no lo sabía, el pueblo no lo quería entender, pero Dios los está pasando, como le dijo a Pedro, por esa zaranda, donde los está limpiando, los está purificando, está quitando todo aquello que no permite ser ese material purificado, ese material limpio, listo para ser usado, para hacer cosas grandes. Y ahora el pueblo lo está haciendo. El pueblo está pasando por esa zaranda, como el oro pasa por el fuego, está pasando por ese fuego, y están aprendiendo a volver a retornar a Dios. Y ahí nos necesita el Señor, y ahí nos quiere Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es que podamos entender esto con facilidad. Y el pueblo está ahí en esa condición. Y el versículo 15 de este capítulo 31 nos enseña lo siguiente. Bendito sea el Señor. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Amén y amén. Y aquí hay una enseñanza muy clara para nosotros. Se cambia rápidamente el mensaje de gozo que viene trayendo el versículo 10 al 14, y ahora hay lamento, lo que vemos en el versículo 15. Y Raquel, la esposa predilecta de Jacob, personifica a la nación de Israel. Y en vista de la futura caída de Jerusalén, Raquel está llorando amargamente por la pérdida de sus hijos. El nombre propio Raquel representa a todas las madres de Judá que llorarían cuando Israel fuera llevada al cautiverio. Pero después de esto habría bendición. Y yo quiero hablarle de parte del Señor a aquellos que están llorando en este momento, que están pasando un momento difícil en sus vidas, a causa de los errores, de las malas decisiones, del haber dejado a Dios. Alguna vez alguien me dijo, es que yo entendí mal a Dios, yo no escuché bien a Dios, y sé que muchas personas en este momento están pasando situaciones difíciles porque no escucharon la voz de Dios. Les pareció oír en el trasfondo de su espíritu y en sus oraciones un eco de lo que ellos querían escuchar, pero nunca fue la voz de Dios, nunca fue la voluntad de Dios. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera con tal de llegar a la meta que nosotros queremos llegar. Y esa meta puede ser sencillamente hacer las cosas a nuestra manera o alcanzar X o Y posición o Y situación. Y después viene el lamento, el dolor y el llanto. Yo sé que hoy hay gente llorando porque invirtieron un dinero y salieron mal las cosas, invirtieron o tomaron decisiones que hoy los llevó a perder grandes capitales, a perder su matrimonio, a perder a sus hijos, y hoy están llorando y lamentándose. Pero la palabra de hoy trae esperanza. La palabra de Dios hoy nos habla con una expectativa preciosa. Y el versículo 16 dice así: y así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Y cuando nos volvemos al Señor y le decimos, Dios, perdóname. Perdóname por dos cosas. Una, por haber tomado una decisión errada, y otra, por haberla tomado alejado de ti. Y mi compromiso de aquí en adelante, Señor, es que no volveré a hacer nada fuera de tu voluntad. No van a primar mis deseos, ni las cosas que yo siempre he anhelado. Van a primar de aquí en adelante que yo haga tu perfecta voluntad. No quiero volver a hacer las cosas a mi manera. Eso tienes que decirle al Señor. Tienes que decirle, hoy he entendido y me arrepiento de las malas decisiones que he tomado.
y te ruego que me perdones, que me ayudes, que me bendigas y que me permitas caminar en tu perfecta voluntad. Cuando venimos a Dios en una actitud, una conducta como esta, Él nos sustenta, Él nos sostiene, Él nos bendice y Él nos muestra su gloria. En Dios hay esperanza, en Dios tenemos una salida. Al final del túnel difícil y oscuro hay una luz esperando. Y eso es lo que dice el Señor aquí. Eso es lo que está hablando Dios para este pueblo. Y toma como referencia a Raquel. Y así como Raquel lloró por la pérdida de sus hijos, por todo lo que pasó, cuando vino la invasión del enemigo y tomó en cautiverio a todo el pueblo, ahora ella también recibe esperanza y expectativa de un mañana mejor. Así que esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y ese es el mensaje para los que están escuchando. Si hoy estás viviendo las consecuencias de malos errores y decisiones, pero tú reconoces que hiciste todo fuera de la voluntad de Dios y te vuelves a Él, el Señor te dice, esperanza hay para ti en esta hora. Yo puedo levantarte, yo puedo restaurar, yo puedo restituir todo lo que perdiste, pero también quiero que aprendas que fuera de mí nada eres, que apartado de mí nada alcanzarás. Y el deseo de Dios es que nos volvamos a Él de todo corazón y lo busquemos de todo corazón sabiendo que hay esperanza para los que le buscamos y les amamos y le amamos. Ahora, Jeremías 31, en el versículo 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Amén y amén. Entonces, como estamos viendo el Antiguo Testamento, como estamos tomando como contexto y como base para este estudio el Antiguo Pacto, a lo largo de la historia de Israel hubo épocas de renovación de pacto, pero después de la renovación volvieron a rebelarse contra Dios. Sin embargo, en este nuevo pacto no sería otra renovación más, se caracterizaría por un genuino cambio de corazón. Y aquí es donde viene la diferencia y viene la aplicación para nosotros, porque nosotros estamos bajo nuevas condiciones. Usted y yo formamos parte del nuevo pacto del Nuevo Testamento, aunque eso no quiere decir que usted va a desechar el antiguo pacto. Lo que está haciendo el Señor es mostrarnos cómo en el antiguo pacto ellos faltaban a Dios y no había, o las posibilidades de que ellos fueran restaurados no eran tan altas como las que tenemos nosotros. Ellos estaban sometidos a una vida de absoluta obediencia, entrega y consagración a Dios, pero no podían mantenerla, porque tenía que estar basado en sus obras, en un perfecto cumplimiento de la ley. Ahora, ¿por qué no podían cumplirla? Porque su corazón, el corazón del ser humano, es un corazón inclinado al mal. Entonces, en el nuevo pacto, Dios trata con este problema fundamental y lo toma de raíz. Y ahora está diciendo, en este nuevo pacto, yo voy a tener control sobre sus vidas y sobre su corazón. Yo les quitaré ese corazón duro de piedra y los cambiaré por un corazón nuevo, un corazón sensible y un corazón que ame mi palabra, mis mandamientos y preceptos. Ya no plantaré, oígame bien, ya no plantaré mis leyes y mis mandamientos, dice el Señor, en un corazón duro, en un corazón agobiado por el mal. Lo plantaré en un corazón cambiado y transformado para gloria, honra y alabanza de mi nombre. Y es eso en lo que usted y yo estamos, bajo un nuevo pacto. Porque lo primero que hace Dios cuando viene a nuestra vida por medio de Cristo Jesús es regenerar nuestro espíritu. Es despertar todo nuestro espíritu y todo nuestro ser interior para conectarse con Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Por eso hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para el cumplimiento de todas las promesas que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. Y dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Está hablando para un futuro. Nosotros somos parte de ese futuro. Para ellos era una promesa, para el futuro era una profecía, pero para nosotros es la realidad. Daré mi ley en su mente y la escribiré
en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y aquí es donde usted y yo entramos, y porque hemos tomado como referencia el antiguo pacto. Porque aunque fue un pacto imperfecto, un pacto que no cambiaba y transformaba vidas, ahora usted y yo sí formamos parte de esto. Y hoy el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando dice que Dios tenía el control de nuestra mente, de nuestro espíritu y todo nuestro ser, se refería a la obra de Dios. Y el Espíritu Santo nos enseñaría, nos guiaría, nos convencería de pecado, juicio y justicia, nos mostraría la senda para la cual debemos andar, nos revelaría la palabra, nos enseñaría los caminos del Señor y produciría en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, retomando el ejemplo y a las personas que el Señor le está hablando a esta hora, si como consecuencia de una mala decisión, si como consecuencia de una falta a Dios, porque te saliste de la voluntad de Dios y hoy te arrepientes, no solamente el Señor te restaura, sino que te da la fortaleza para no volver a caer. Ya el pecado no se enseñoreará de ti. Ya las emociones, los sentimientos y los afectos, que es una buena excusa para decir es que yo quería, yo deseaba, siempre anhelado, ya no serán las que gobiernen tu vida. Será el Espíritu de Dios gobernando tu espíritu y tu espíritu controlado por el Espíritu de Dios, teniendo también el control y el poder y la supremacía sobre tu alma, sobre tus pensamientos, sobre tus emociones y tus decisiones y sobre todo tu ser. Esa es la diferencia. Aquellos hacían promesas a Dios, aquellos se enfrentaban a las consecuencias del pecado, Dios les daba promesas, los restauraba, y pasaban tal vez 10, 15, 20, 30 años, y se levantaba un pueblo, o el pueblo que había sido restaurado se olvidaba de las consecuencias, de los juicios que Dios había traído, y volvían y reincidían en el pecado. Y uno mira la historia de Israel, y la historia de Israel fue eso: levantar, caerse, levantar, caerse. El libro de los jueces lo narra de una manera espectacular. Y ahí uno ve 10, si no lee el libro de los jueces, no son muchos capítulos, pero uno puede ver unas 10, 12 caídas facilito de Israel. Cómo se levantaban o cómo caían, Dios les traía promesas, levantaba un libertador, un líder, los encaminaba nuevamente, los liberaba de todo lo que había venido como consecuencia de ese pecado y ellos volvían a caer. Pero ahora Dios les está hablando que las cosas iban a cambiar y usted y yo formamos parte de ese cambio, porque estamos bajo el nuevo pacto, bajo la dispensación de la gracia, bajo la unción del Espíritu Santo, donde el Señor dice que ni aún las puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia. Hoy Satanás no tiene la capacidad de dominarte y empujarte al pecado. Satanás ha sido en la cruz del Calvario destruido, ha sido vencido y ha sido puesto como estrado de nuestros pies. Ya él no se levanta con la capacidad de enseñorearte, a no ser que tú se lo permitas. A no ser que primes más tus emociones, tus sentimientos o aún tus debilidades o el deseo de rebelarse contra Dios. Pero Dios te ha dotado bajo el nuevo pacto con toda la capacidad y con todo el poder para vencer. Usted puede venir a Él confiadamente. Usted puede ponerse la armadura de Dios. Usted puede orar, usted puede entrar al lugar secreto, usted puede entrar al mismo trono de la gracia de Dios y por medio de Cristo Jesús pedir esa fortaleza. Usted puede en el nombre de Jesús echar fuera de su vida, fuera de su ambiente, de su contexto, todo lo que lo debilita. Dios te da la capacidad para discernir dónde está la fuente de la tentación, cuáles son tus debilidades y dónde tú estás en pleno riesgo. Todo eso forma parte del nuevo pacto. Y Dios tiene el control de tu mente, de tus emociones, de tu alma, de tus sentimientos, de tu voluntad, si usted se lo permite. Dios regenera su espíritu y le da vida a tu espíritu. Y Dios pone bajo el control a tu cuerpo. Ya tu cuerpo no va a hacer lo que Él quiere. Tu cuerpo está controlado por tu espíritu, el espíritu regenerado por el Espíritu de Dios. Has sido sellado con las arras del Espíritu Santo y Él te sostiene hoy. Ese es el nuevo pacto que hablaba para eso. Y hoy usted y yo estamos bajo ese nuevo pacto, bajo la gracia de Dios. Y ahí está la promesa. Y el nuevo pacto tenía un carácter muy diferente. Varias cosas caracterizaban el nuevo pacto. Primero, se interiorizaba la ley para que los israelitas pudieran obedecerla.
El poder y el deseo de obedecer vendría de la misma presencia interior del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. No solo daría la capacidad de entender la ley de Dios, sino también el poder para obedecerla. Y ahí estaba el Señor, dando lo mejor de Él para cada uno de nosotros. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos y mostrarnos su gloria. Y dice Ezequiel capítulo 36, el versículo 27, de una manera gloriosa, dice lo siguiente: y habitaréis, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y para que los pongáis por obra. Y esto los llevará a habitar en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere ser levantado y restaurado? Pero usted tiene que entregar el control de su vida al Espíritu Santo. Usted tiene que permitirle que Él haga toda la obra de usted. Porque no se trata que Dios le dé lo que usted quiere y desea. Cuando usted habla de bendición, es entrar en la plenitud del gozo que Dios tiene establecido para usted. La bendición suya no está ligada a la bendición de su sobrino, de su primo, de su hermano, de su amigo, de su socio y de su familiar. Porque es que hoy queremos fijar el estándar de mi bendición conforme lo tiene fulanito o sutanito. No, el estándar de tu bendición la determina Dios. Es el Espíritu Santo el que te lleva por esa senda y ese camino. Usted necesita entregar el control. Y el pueblo de Dios necesitaba entender esto, que las bendiciones no están hechas a la medida como otros la tienen para que tú y yo la tengamos. Es más, muchos le enseñan: pídale a Dios, ordénele, profetice, declare, determine. No, no vienen así. Cuando uno va a la palabra no viene así. Dios hubiese sido demasiado claro y nos lo hubiera dicho, pero no es así. Además, el nuevo pacto cumpliría el deseo de Dios de tener un pueblo que sea para Él. Y eso es lo que dice. Ese versículo 33 habla de esto. Ese versículo 33 nos enseña esto: y seré a ellos por Dios, y ellos serán para mí como un pueblo, como mi pueblo, dice el Señor. Y es a eso que tenemos que apuntarle, a ser ese pueblo especial, esa nación santa, ese pueblo llamado para grandes cosas. Es lo que ha determinado el Señor y lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Así que el nuevo pacto nos lleva a eso, a que seamos un pueblo para Él, y Él sea el Dios para nosotros, el que guía nuestras vidas, el que nos enseña el camino, el que nos lleva por la senda de justicia, el que nos muestra el camino que tenemos que recorrer. Es ahí donde tenemos que llegar, es ahí donde tenemos que apuntarle, y es lo que espera el Señor para con cada uno de nosotros. De eso se trata el nuevo pacto, de eso se trata el beneficio que ellos tenían que entender, y hoy es lo que Dios quiere que entiendas, y por eso te ha llevado a la circunstancia y la situación en que vives hoy. Tú tienes que aprenderlo, tú tienes que conocerlo y tienes que saberlo. Que el estar alejado de Dios, el que darle la espalda a Dios, trae consecuencias. Consecuencias nefastas, dolorosas y angustiosas. Pero que cuando tú te vuelcas a Dios, cuando tú te pones frente a frente con el Señor y le dices ayúdame, y te humillas en su presencia y le dices quiero vivir haciendo tu voluntad y entrego el control de mi vida a ti, las cosas van a empezar a cambiar. Hoy, para los que están llorando, para los que están sufriendo, para los que están lamentando una pérdida, les digo de parte del Señor, es necesario que esto pase, porque esta circunstancia es lo que te está llevando a reconocer y a entender que apartado de Dios no somos nada, que solamente en Él tenemos salvación, victoria y vida eterna. Ahora, ¿por qué hemos tomado referencia del antiguo pacto y por qué la experiencia de Israel? Porque es que la desobediencia histórica de Israel es que sería sustituida por una obediencia de un pacto que siempre Dios quiso para ellos. Y en ese nuevo pacto hay un conocimiento personal de Dios. En el antiguo pacto no permitía que los israelitas adoraran a Dios sin mediadores humanos. En realidad, creaba barreras que mantenían al adorador alejado de Dios. Pero hoy, usted y yo somos adoradores.
recordando que la adoración tiene que ver con un estilo de vida en la cual glorificamos a Dios, en la cual exaltamos a Dios y exhibimos a Dios a un mundo perdido y sin esperanza. En el nuevo pacto no hay obstáculos, tenemos acceso a Dios por medio de Cristo Jesús. Y entonces podemos venir al trono de la gracia. Y por último quiero inculcar mucho sobre esto, el perdón. Ese perdón sería permanente en el nuevo pacto. El antiguo pacto presentaba un constante recordatorio del pecado mediante el sacrificio de animales y el día anual de expiación. El nuevo pacto se ocupa del pecado de una vez y para siempre. Y esto me gusta porque hoy tuve la oportunidad de hablar con una persona que está controlada por el licor, es un alcohólico total. Me vi con él hacia las 12 del día y le pregunté, ¿cómo vas hoy? Dijo, ya me he tomado 3 cervezas y 4 copas de aguardiente. Y estaba en pleno trabajo, estaba trabajando. Y yo le decía, ¿qué experiencia has tenido? ¿Has tratado de dejarlo? Quise hablar, el Señor lo abordé. Me dijo, mire, yo he tratado de dejar tomar, de consumir alcohol y lo he logrado por 3 días, pero ¿sabe qué me pasa el tercer día? Mis manos empiezan a temblar, no puedo trabajar. Me toma en control una ansiedad impresionante. Y eso es lo que yo le decía a él. Si tú entregas tu vida al Señor, si tú abres tu corazón a Dios, Dios te va a ayudar en ese momento de debilidad, en ese momento donde el cuerpo empieza a demandar y a exigir. ¿Sabe una cosa? De las cosas más lindas que Dios nos da bajo el nuevo pacto, ¿sabe cuál es? Primero, que perdona nuestros pecados. Y segundo, que nos da la autoridad para vencer el pecado. Dice la palabra que ya el pecado no se enseñorea en nosotros. Y lo lindo es que bajo el nuevo pacto, usted y yo somos lo que somos porque Dios está con nosotros. No se trata de que yo cambié, yo tuve control de mi voluntad, yo hice esto y aquello. Dios lo empieza a hacer. Usted no se da cuenta, pero Él empieza a limpiarlo. Él empieza a perfeccionarlo. Él empieza a llevarlo. Y empieza a darle la victoria. Empieza a bendecirle, empieza a guiar su vida. Y empieza a mostrarle un camino cada día más excelente. Esas son las ventajas de un nuevo pacto. Esa es la misma gloria de Dios. Eso es lo que Dios quería darle al pueblo de Israel. Les decía, viene un Mesías, viene un Salvador, que les va a ayudar con aquello que los hace sentirse débiles, que aquello que los controla y los domina, porque eso es lo que los ha llevado a alejarse de mí continuamente. Pero eso será cambiado y transformado. Desafortunadamente el Mesías vino para ellos y a los suyos mismos ellos no lo recibieron. Pero nosotros que lo hemos recibido, nosotros en las cuales Dios está actuando por medio de su Espíritu y su palabra, hoy tenemos que apropiarnos de ello. No hay excusa, no hay otra forma de salir adelante, sino poniendo nuestra esperanza en Dios. No hay otro camino y no hay otra forma de cómo hacerla. Y este pacto hoy se está cumpliendo en nuestras vidas. Y hoy Dios lo está haciendo con cada uno de nosotros. Hoy Dios nos lleva por una senda de justicia, de bendición, de paz, de poder y victoria. Él mismo fue el que dijo, ni el mismo infierno prevalecerá contra mi iglesia. Él es el buen pastor. Él es el que nos guía. Él es el que mora en nosotros. Él es el Mesías prometido. Él fue el dador de cosas grandes para nuestras vidas. En el libro de Jeremías, en el capítulo 33, el versículo 14 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré, esto me gusta, la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y esta fue la que usted y yo estamos viviendo, la que yo les estoy hablando. Y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Y es la promesa que hay para nosotros en estos días. Y el versículo 17 y 18 dice así, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Amén y amén. Y esta
es la realidad para nosotros en este día. El nuevo pacto sería solo parte de la bendición que Dios quería darle a sus hijos. Había otras cosas que Dios quería hacer por su pueblo. Y el versículo 15 habla del renuevo. Es una alusión al Mesías, a Jesucristo. La promesa de restauración estaba incompleta sin el Mesías. Y hoy, por eso hablamos de restauración. Porque por medio de Jesús es que tenemos la victoria. Por medio de Jesús es que somos más que vencedores. Por medio de Jesús es que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay otra forma de obtener victoria, no hay otra forma de que nosotros podamos llegar a alcanzar los propósitos de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 15, dice así, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hoy el llamado es a prevalecer. Hoy el llamado es a humillarnos y entregar el control de nuestras vidas al Señor. A la final, esto va a tener recompensa sobre usted. A la final, usted va a cosechar cosas grandes. Por favor, no se rinda. Por favor, no siga haciendo las cosas a su manera. Deténgase por un momento y dígale, Señor, renuncio a hacer las cosas a mi manera. Renuncio, Señor, a adelantarme a tus planes. Renuncio, Señor, a vivir para mí, Señor. Y hoy entrego todo el control de mi vida a ti. Mis planes, mis proyectos, mis sueños. Yo oro de esta manera, Señor, no quiero nada que no venga de ti. Si no viene de ti, no me lo des, porque sé que traerá problemas. Puede traer por un momento felicidad y gozo, porque lo anhelé, lo deseé, pero a la final me va a traer problemas. No quiero nada que no nazca de tu corazón, no quiero nada que no provenga de ti, porque he aprendido que todo lo que viene de Dios y en el tiempo de Dios trae plena y completa satisfacción, trae completo gozo y alegría. Así que no insista en hacer las cosas más a su manera. Ríndase al Señor. Este es el tiempo del cumplimiento de la promesa. El Mesías ya vino por primera vez y está morando en la vida de cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y hay una esperanza para nosotros de que volverá y nos encontraremos con Él en los aires e iremos con Él hacia el paraíso a celebrar las bodas del Cordero y viviremos con Él por la eternidad. Dios quiere glorificarse con su iglesia. Dios quiere revelarse a su iglesia. Dios quiere guiar a su iglesia. Pero necesita que la iglesia de hoy se rinda a Él. Necesita que la iglesia de hoy le entregue el control de su vida a Él. Necesita que usted le crea y que sepa que en Él hay restauración y restitución para la gloria, honra y alabanza de su nombre. Les bendigo a todos en esta hora. Les animo a seguir adelante. Si ha cometido algún error, si está viviendo las consecuencias de algo que se hizo mal, arrepiéntase. Reconozca que todo fue porque te saliste de la voluntad de Dios, te soltaste de tu mano, pero hoy puedes regresar, hoy puedes volver. Y hay promesa de restauración y restitución. Hay promesa de ser levantado y hay promesa de ser bendecido nuevamente. Quiero que oremos y digamos, Señor, tal vez hay un remanente, hay un pueblo que se ha equivocado, que ha querido hacer las cosas a su manera. Pero yo invito a estos que me están escuchando a que se arrepientan, a que digan, Señor, yo no quiero seguir más así. No quiero hacer nada fuera de tu voluntad. No quiero hacer nada para satisfacción mía. Quiero gozarme y deleitarme en ti. Quiero ser un hijo o una hija obediente y vivir y gozarme en ti en todo. Quiero ver la victoria, pero la que viene de ti, no la que yo alcance. Quiero obtener victoria de acuerdo a las batallas que tú pelees por mí, no las que yo peleé. Porque hoy reconozco que las que yo he peleado, he sido derrotado en todos. Hoy quiero vivir para ti. Quiero deleitarme en ti, quiero gozarme en ti. Y Señor, quiero experimentar las grandes ricas y abundantes bendiciones que vienen cuando confiamos, cuando creemos y esperamos en ti. Gracias te doy por todo, Señor. Gracias por el pueblo que está escuchando esta palabra y que está confiando en ti, Señor. No dejes, Señor, que nada de esto sea echado por tierra,
sino que vean el cumplimiento de tu promesa a causa de su obediencia, de su entrega a ti. En el nombre de Jesús hemos orado, te alabamos y te bendecimos en todo y por todo. Amén y amén.